Bueno, pues ya son las 4 aquí en Italia. Yo diré que pues podemos comenzar. Hacemos ya live, ¿no? Pues buenos días a todos. Pues buenas tardes de Italia. Muchas gracias para llegar a atender este webinar. Un webinar que vamos a llevar a cabo dos empresas, Ocrim y Molitecnica, empresas históricas italianas en la tecnología de manejo y molienda de granos. Y pues Ocrim y Molitecnica son dos empresas distintas, pero desde hace un par de años tenemos un acuerdo técnico comercial para lo que es la producción de harina de maíz nixtamalizada, pues que es el tema del webinar que vamos a tocar hoy. Yo pues le pido a Rodrigo si puede lanzar la presentación. Listo. Porque no la veo yo. ¿Puedes compartir pantalla? ¿No la ven? No, no la vemos. Ok. Perdona, dame un segundo. Tranquilo. Ahora sí. Allora. Una disculpa. No hay problema. Pues entonces el webinar de hoy va a durar aproximadamente una hora. Pues vamos a tener unos 35, 40 minutos de presentación técnica por parte de Rodrigo Ariceaga de Molitecnica y luego una sesión de preguntas y respuestas en las cuales podrán escribirnos ahí en el chat que hay o levantando la mano con la función que hay y nosotros les estaremos contestando en vivo. Pues aprovecho para presentarme. Para quien de los participantes todavía no me conoce, yo veo muchos amigos aquí conectados, pues aprovecho la ocasión para saludarlos a todos, siendo que lamentablemente debido a la situación de este año no hemos tenido el gusto de vernos personalmente. Mi nombre es Andreas Quinto, soy gerente de ventas de Ocrim para Latinoamérica y Península Ibérica. Trabajo en Ocrim desde más de 20 años, 15 dedicados a estos mercados, a estos países, y 10 años como gerente de área para estos países. Y pues dejo la palabra al amigo y colega Rodrigo y nos hablamos más tarde, pues que disfruten de este webinar muy interesante. Saludos a todos. Muy buenos días a todos. Es un gusto participar. Andrea, muchísimas gracias. Obviamente, gracias a Ocrim por la oportunidad de participar junto en esta sinergia de presentar un webinar sobre la nixtamalización. Un servidor para aquellos que tampoco he tenido el gusto. Mi nombre es Rodrigo Ariceaga. Aproximadamente 25 años de experiencia en procesos de nixtamalización y tecnologías de molienda. Actualmente radico en Estados Unidos y tengo la gerencia comercial o representación comercial de Norteamérica. Tengo también el gusto de trabajar y apoyar en el área técnica y asistencia a clientes, que al final del día es gracias a ustedes que estamos acá ahora. Esta pues obviamente la nueva manera de trabajar, creo, y pues de alguna manera
buscamos y esperamos tener el gusto también de conocerlos uno a uno, personalmente, ya sea en shows o en su casa, prácticamente en sus compañías, buscando hacer sinergia, y esperamos les sea de utilidad. Como bien comentaba Andrea, vamos a platicar un poco de lo que es el maíz y la nixtamalización. Y mi objetivo es obviamente tratar de explicarles lo mejor posible lo que es el proceso y sobre todo los beneficios de este proceso. De alguna manera, parto del punto de que el maíz hoy en día, al final y por los últimos 20 años, es el cereal líder alrededor del mundo. Es un producto que al final, aparte de ser el cereal más producido y consumido, obviamente, es el grano o cereal que al final se ha desarrollado mucho más aplicaciones alrededor de ellas. Vamos por la parte de energías, por la parte de alimento de ganado, por la parte de consumo humano, obviamente, las aplicaciones industriales y todas estas diversas ramas que se han hecho a través de los años. Parto del maíz como composición, porque creo que es muy importante mencionar sus compuestos. En este caso, pues obviamente mencionamos 4, en realidad falta el pico o pedicelo que le llaman. El primero de ellos es obviamente el endospermo, que cubre alrededor del 80-82% del contenido del maíz, es donde encontramos los almidones, la proteína, algunas vitaminas, y dentro de ese mismo almidón, el almidón lo que le llaman resistente, ¿no? La parte externa, si le queremos llamar el pericarpio, de hecho viene en 2 capas, la parte externa y la parte interna que le llaman aleuriona, que es donde encontramos obviamente las fibras, algunos minerales como el ferro y el zinc, y en ciertos casos antocianinas y otros pigmentos de acuerdo a la variedad del maíz. Y por último, pues obviamente el germen, que contiene los lípidos, aceites, minerales, antioxidantes y vitaminas. Obviamente, parte también mencionar como entrada que de un buen maíz, vamos a decirlo así, un maíz que esté bien genéticamente y se lleve a cabo de unas prácticas de agricultura buenas, como les decimos, un buen manejo y almacenaje, conservación, pues evidentemente tenemos la oportunidad de generar productos de calidad y de eficiencia, ¿no? Es muy importante. Les menciono muy rápido lo que es la segmentación de los mercados del maíz en Estados Unidos, siendo el líder mundial de producción y un importante exportador. Sobre todo lo menciono para mostrarles un poquito la diversidad de aplicaciones que existen, ¿no? 35% aproximadamente de este grano se va al forraje o al alimento ganadero. 14% aproximadamente va para las exportaciones mundiales. El otro 35% muy importante va a la producción de etanol hoy en día, y aparte un 8% para lo que les llaman DDGs o Dry Distillery Grains. Y por último tenemos un grupo de otras aplicaciones como alta fructosa, endulzantes, almidones, ya sean modificados o no modificados, cereales, bebidas y obviamente para la producción de semilla. Entonces, esta parte que ven en la pantalla como en grupos morados, pues obviamente es donde se aplica la segmentación de los procesos de molienda, ¿no? Y obviamente ahí ya parte en diversos tipos, ¿no? Aquí en Estados Unidos hay uno muy conocido como el wet milling o molienda en húmedo, ¿no? No vamos a ahondar hoy en día en ese tema porque es igual de largo o quizás inclusive más largo por la diversidad de aplicaciones. Les comento muy rápido que es un sistema de uso intenso de agua, separación en húmedo con hidrociclones, fuerza centrífuga y van separando los compuestos del maíz.
vamos, las fibras para un lado, el germen para el otro lado, y dentro de los almidones van haciendo una serie de procesos hasta donde llegan a un punto que pueden inclusive agregar enzimas o químicos para ir modificando o alterando su compuesto que se vaya formando, a su decirlo, y en fin, así llegar cada uno a su segmento, ¿no? Nos vamos a enfocar hoy en día a lo que es la molienda en seco, que es básicamente donde tenemos un buen grado de expertise, obviamente tenemos manera de darle soporte, tanto tecnológico como eh, equipos y desarrollos. Y bueno, dentro de la molienda seca, pues obviamente también hay un sistema de separación de los compuestos del grano. Lo voy a mencionar ahorita más adelante. Y dentro de esa misma molienda seca hay una pequeña división que le llaman de, vamos a decirlo, precocidos, o dentro de ese mismo proceso se aúna un proceso de pregelatinización o cocimiento del grano, ¿no? Y al final tenemos otra más pequeña que es el proceso de cocimiento alcalino, que en realidad conocemos como la nixtamalización. Hoy en día es lo que vamos a tratar de explicar y hacer su tiempo valioso. ¿Qué es el nixtamal? Pues obviamente el nixtamal de entrada es una palabra que viene del náhuatl, que viene compuesta de dos palabras de aquel entonces, obviamente el nextli de cenizas y el tamali de la parte de la masa del maíz. Realmente la nixtamalización es una receta que viene desde nuestros antepasados, por miles de años se ha venido haciendo, es uno de los procesos realmente más antiguos que creo que existen dentro de las aplicaciones o el uso del maíz, y al final quedó concentrado a través de los siglos o de los años en una parte de lo que es México, Centroamérica. Hoy en día se ha venido expandiendo, eh, obviamente, y ganando terreno, pero el hecho de que es uno de los procesos más antiguos, es también uno de los procesos, creo, más sanos que existen dentro de toda la industrialización. Obviamente, para lograr llegar a la nixtamalización, estamos hablando de que necesitamos ciertos factores, los cuales los menciono con los 5 dedos de la mano, lo que es el maíz, la cal, el agua, temperatura y tiempo. Estos 5 factores son inevitables para poder llegar a una nixtamalización. No podemos nixtamalizar sin agua, no podemos nixtamalizar sin temperatura o sin cal. En realidad, los 3 componentes es obviamente el maíz, la cal y el agua, y obviamente los 2 factores de control, pues es la temperatura que se usa o eh, calor, y el tiempo. Esos se pueden alterar, modificar de cierta manera, subir, bajar si gustan, pero no eliminar. Entonces, esto para aquellos que nunca han tenido la oportunidad de entender un poquito lo que es este proceso, pues esta es la base de la nixtamalización. Y las características que se desarrollan detrás de la nixtamalización misma, pues obviamente es que encontramos principalmente un incremento nutrimental. Obviamente hay otras características como el sabor y aroma que son muy reconocidos y característicos de este proceso, ¿no? Hay una reducción de micotoxinas, hay evidencia científica, hay muchos estudios que se han hecho, y evidentemente por el mismo manejo entre agua, temperatura, calor, tiempo y el contenido de la cal, logra eliminar mucha de esta micotoxina, y en otros hasta eliminarla por completo. La solución alcalina de alguna manera ayuda a disolver la fibra o la hemicelulosa que viene en el pericarpio. Parte del aceite del germen se descompone dentro del mismo proceso, o se va desintegrando y funciona como un emulsificante de lo que va a ser más tarde la masa. Se libera la disponibilidad de niacina, que es un aminoácido esencial. Mucha de la fibra insoluble vierte
y se hace soluble para el cuerpo humano. Y pues obviamente tiene un efecto muy característico o vinculante en el manejo de la masa misma, ¿no? Es característica la masa de nixtamal comparada con cualquier otra masa. Si lo pensamos un poquito comparado con el trigo, pues el gluten del trigo es lo que hace el efecto de elasticidad y resistencia. En este caso, en la parte del maíz no hay otro proceso que logre hacer de manera, llámale, es esta vinculación de almidones. El proceso de molienda, pues obviamente nos vamos a ir metiendo poco a poquito eh, para explicárselos. Pero antes que nada les voy a explicar rápidamente lo que es un proceso de molienda seco. Lo que ven ahorita en su pantalla es el típico industria de molienda seca, que realmente parte de dos, o se divide en dos partes, debo decir. La primera, que es la de germinación, donde encontramos un templado del maíz, un reposo, para darle suficiente tiempo para que haga ese templado funcione, y la remoción de la fibra y el germen, ¿no? Eso es una de las grandes características del resto de las tecnologías o de las aplicaciones que se encuentran hoy en día. La segunda parte, pues es obviamente lo que le llamamos el proceso de refinación. Y aunque se ve un poquito complicado el diseño, pues básicamente esos son los dos fundamentos de esta industria, ¿no? Y cabe mencionar que desgraciadamente pues vemos claramente que se hace la separación del pericarpio y del germen. En muchos casos esto se va a industrias como subproductos, donde se inclusive afecta económicamente, llámale, los números de la compañía, y en otros casos se hace de manera privilegiada para irse a otro tipo de mercados, ¿no? Entonces depende mucho del sector al que se metan, pero evidentemente se desintegra el compuesto del grano como un total, ¿no? El que les comentaba del proceso de precocido es prácticamente lo mismo. Tenemos los dos segmentos y pensemos que vamos a meter un tercer segmento entre esos dos segmentos, que es el proceso de gelatinización o precocido. En ese proceso, lo que estamos haciendo es que buscamos nuevamente acondicionar y reposar nuestro grano, y luego lo vamos a pasar ya en un término, vamos a decirle, blando, humedades de alrededor 20-25%, a través de un gelador. De hecho, es más para el lado del 20%. Pero después de ese punto, lo pasamos por un sistema de deshidratación o secado horizontal en este caso, y en este diseño, camas fluidizadas que les llaman también, en donde muchas de esta tecnología también cuenta con el enfriador mismo como la segunda etapa para bajar de la temperatura de secado, temperatura ambiente lo más posible para poder seguir nuevamente en su proceso de refinación. No lo mencioné en el slide anterior, pero en la refinación, pues obviamente pasamos por lo que le llaman primer quebrado, y luego pasa por cernidos, empiezan a hacer toda esa segregación por tamaño de partícula, y sigue pasando por los bancos hasta que encuentran el tipo de grano que se busca, ¿no? Típicamente en el sistema en seco, pues lo que se busca son grits para cervecerías, para la industria del snack que le llaman, cornmeal seco, y en este caso lo que buscamos son más harinas ligeramente más finas comparadas con la industria en seco, y más controlada en su perfil, tanto tamaño granular como la misma capacidad de absorción y procesamiento de los mismos, ¿no? Si nos metemos a ver un proceso de nixtamalización, pues se dan cuenta que es completamente diferente. Realmente de las fotos anteriores a esta, lo único que creo que es muy similar es el sistema de cernido, ¿no? Que aplica para los mismos, el sistema de mallado y todo, ¿no? Esto es lo que les voy a tratar de explicar, y espero me sigan, espero no irme muy rápido, y obviamente vamos a tener la sesión de preguntas y respuestas
para tratar de aclarar cualquier duda o confusión que genere. La primera parte es nuevamente donde encontrábamos los 5 factores, ¿no? Metemos nuestro maíz limpio al sistema de secado, no nos vamos a meter a detalle de limpiar grano, mantener almacenaje y todo eso. En este caso estamos enfocándonos en el proceso como tal. Y en el sistema de cocimiento, lo cual encontramos sistemas que les llaman de en batch o de sistema continuo. En batch es obviamente como tipo ollas de cocción, donde tienen que empezar, cada olla es casi como que un proceso individual. Y en el sistema de cocimiento continuo, básicamente se lleva y se mantiene un flujo de este proceso sin parar o sin interrumpir. En este sistema, pues obviamente le agregamos su agua, su cal y después controlamos con tiempo y temperatura. De ahí, al pasar esta etapa, lo vamos a sacar y lo vamos a llevar a través de un proceso que le llamamos lavado y escurrido, donde buscamos quitarle el excedente de cal que viene en el agua de cocimiento, que también se conoce como nejayote. Y después buscamos también escurrirlo para los siguientes pasos que vamos a explicar. Esa es la parte que se ve al principio del slide, donde recibimos nuestro maíz limpio, entramos al cocedor continuo. Nosotros siempre les recomendamos usar un sistema de control electrónico, un medidor de flujo que le llaman, para poder llevar control de todas las etapas y todos los factores. Si perdemos control de la cantidad de maíz que se va a meter, pues se desajusta la cantidad de cal y o posiblemente no sea suficiente agua o es demasiada agua, ¿no? Entonces la única manera es encontrar esos puntos de control a través de tu sistema. Igual con el agua, sensores de nivel en nuestros equipos, controles de temperatura para solamente inyectar la temperatura necesaria para mantenerse. Típicamente buscamos o se busca tratar de andar en un alrededor de 85-90 grados. Un sistema de cocimiento hoy en día tarda alrededor de, vamos a decir, entre 30 y 50 minutos para lograr hacer una buena nixtamalización. Y de ahí sale nuestro producto a lo que es el sistema de escurrido, lavado. En este caso tenemos un diagrama de un lavado de sumersión y de ahí ya pasar a la siguiente etapa. La cal, en este pequeño dibujo, ven una estación de descarga de sacos de cal, típicos sacos de, no sé, 50 kilos. Los pasamos de manera neumática con su sistema de control de polvos de polvos o emisiones a un tanque donde se hace, le llaman típicamente lechada, ¿no? Que es el agua junto con la cal, buscando hacer una disolución o disolverlo para poder integrarlo al sistema de manera más efectiva. En estos tanques también tenemos la capacidad de agregar temperatura para no afectar el control de temperatura del cocedor. Entonces, de alguna manera se preparan todos los factores de manera individual y se van integrando para llevar una buena nixtamalización. Al final, también se puede, en muchos de los casos, agregar un aspersor para blanqueado o ácidos, buscando acelerar el proceso de reposo que vamos a hablar más adelante, o buscando blanquear los productos dependiendo de los mercados que se atienden. Esa era la parte del cocimiento. La segunda parte es a partir del reposo, donde después del lavado y escurrido que acabo de explicar, entramos al reposo, donde vamos a detener o retener el nixtamal. Ahora ya no es maíz, es nixtamal, y después pasarlo por su primera molienda, deshidratado, enfriado, hasta llegar al cernido. En este caso, el dibujo que les presento es obviamente un sistema de secado en sistema flash que le conocen, ¿no? Los reposadores generalmente tienen que ser suficientemente grandes, dependiendo también para las aplicaciones que se buscan. En una típica harina para tortilla de mesa se buscan no menos de 4 horas. Debemos de tener alrededor una capacidad de 4 a 6 horas de reposo.
y es lo que vamos a buscar tratar de mantener nuestro maíz. Es la única parte del proceso donde no se requiere energía, ni calor, ni nada. Lo único que tenemos que hacer es dejarlo estar ahí. Hay dos tipos, obviamente, de reposo, reposo en húmedo o reposo en seco. En este caso, nosotros buscamos siempre promover el sistema en seco, el reposo en seco, porque en el reposo en húmedo generalmente pues sigue o consumiendo más agua, si quieres un sistema continuo, o extendiendo el maíz sumergido de tal manera que sigue afectando un poco más su proceso de cocción inicial. O hay que controlarla para que no se te vaya a recocer, ¿no? Pero en realidad el reposo en seco es igual de efectivo, inclusive más seguro, y de ahí, obviamente, creo que una de las grandes ventajas es que al pasar después a tu sistema de molienda y secado, pues obviamente hace una molienda y un secado un poco más eficiente, porque ya careces de esa humedad externa que viene en el nixtamal. Terminando su tiempo de reposo, buscamos de ahí pasar a nuestro sistema de molienda, un molino de martillos, como se conocen en la industria, y de ahí cruzamos ya en la partícula recién molida directamente al sistema de flash, buscando una retención de 2 a 3 segundos, temperaturas de entre 350 y 400 grados, y lograr bajar de una humedad alrededor de, vamos a decir, 38-40% de humedad interna del nixtamal a una humedad aproximadamente entre 11 y 12% de humedad. Más adelante, en el mismo proceso que sigue, va a seguir perdiendo algo de humedad. Entonces, se busca tentativamente tratar de llegar a un 10,5, que es prácticamente el óptimo industrial, ¿no? Para una buena transición de rendimiento. De ahí nosotros pasamos, obviamente, como mencionaba, al sistema de enfriado. Nuestra tecnología incluye en el sistema de enfriado un sistema de control de polvos, o sea, no hay emisiones hasta este punto, y todo lo que se llega a colectar se reintegra de la misma manera. Entonces, es de los sistemas que pueden ver hoy en día en la industria. Se llega al sistema de cernido. En muchas ocasiones se usan cernedores independientes para primera molienda como para segunda molienda. En este caso, pues el diagrama trae un cernedor para ambas, ¿no? Hay diferentes secciones designadas para cada paso. Y lo mismo que se había visto en los diagramas anteriores, de ahí pasa lo que le llamamos el refinado mismo, ¿no? Del cernido vamos a entrar a lo que es el pasa la categoría granular, pues obviamente se va a un remoledor y se regresa a ese cernido o va a su cernido independiente, y de ahí todo lo que sí pasa, inclusive desde el primer cernido, puede ir pasando a lo que le llamamos producto final, así los de harina o a empacado, cual sea el flujo que la compañía quiera o defina. Esa parte ya al final, pues es realmente nada más lo que es la parte de remolienda en este caso, porque se está usando el mismo cernedor con diferentes secciones, y lo que es toda la parte del sistema neumático de control, perdón, de transporte, un medidor de flujo que también se los recomendamos bastante, porque de alguna manera nos ayuda a llevar un control de entradas y salidas, nos ayuda a asegurar que no hay como llaman, taponamiento durante la producción, y nos ayuda a llevar un registro de la capacidad de la línea y de lo que se va haciendo sobre el tiempo. Todos los sistemas incluyen sus colectores de polvos o sistemas de filtros individuales, los cuales también se reintegra mucha de esta colección, buscando ser lo más eficiente posible en el proceso de transformación. Al final, así es como se ve la línea, ya en su totalidad, con todas las segmentaciones como las presenté, y siempre he mencionado que hay unos factores claves, ¿no? Y todos los factores claves principalmente es en el cocimiento,
Si tú tienes una buena nixtamalización, vas a lograr hacer una buena harina y vas a eliminar muchos problemas de control de tu proceso. Si logras, aunado a la nixtamalización, un buen reposo de acuerdo a los productos que vas a hacer, pues obviamente lo demás es ya todo, como dicen, de bajada. Y bueno, cabe mencionar que en el sistema, en los reposos, no necesariamente entre más reposes es mejor. Hay producción de harinas que se buscan bajo rendimiento o baja absorción de agua, porque al final son aplicaciones, vamos a decir, para frituras, donde evidentemente lo que requerimos es hacer una absorción baja, lo cual requerimos menos reposo, se requiere menos nixtamalización también por ende, y se pueden hacer de 30 minutos a 1 hora para ese tipo de aplicaciones y obviamente lograr sacar una harina que tenga bajo rendimiento de agua, que al final se traduce en bajo contenido de aceite para las frituras mismas. Y el último que cabe mencionar, muy importante, es la molienda primaria. Si logramos partir bien la partícula del grano, vamos a tener un secado eficiente, vamos a requerir menos energía en el resto de toda la producción y, bueno, de todo el manejo de los equipos, tanto calórica como eléctrica, y va a ser más fácil lograr desfogar toda la línea desde prácticamente un principio. Los procesos de transformación es bien interesante porque la parte de la molienda en seca que les presenté primero y la parte del precocido, de harina de precocido, traen un rendimiento del 75% cuando mucho. El proceso de nixtamal se logra llegar hasta un 93% de rendimiento contra maíz limpio. ¿Qué quiere decir? Y la gran diferencia obviamente oscila que en este proceso, a comparación de los otros dos procesos que les presenté, no se les quita ni la fibra ni el germen. Cabe mencionar que sí hay pérdida de fibra y de germen, al igual que de almidones, tanto en la parte de nixtamalización al principio como en la parte de molienda. Sí vamos a encontrar pérdidas, y aparte de la pérdida de humedad de un grano de 14,5, 15% a una harina de 10,5, 11%, pues obviamente tenemos la pérdida de rendimiento natural por ese lado. La demás va en los sólidos que se pierden en la nixtamalización y vamos a decir, las emisiones o el uso de los equipos en la transformación misma, ¿no? Nuestro molino primario siempre lo hemos, bueno, personalmente siempre lo he presentado como el Cadillac de la industria. Realmente no cabe duda que es el líder a nivel mundial en cuanto a molienda en húmedo. Con este sistema hemos logrado llegar hasta 60% de eficiencia en primera de molienda a través de la malla 60 en el manejo americano. O sea, en realidad son 250 micros o micrones. Entonces, estamos hablando que tenemos la capacidad de poder llegar a desfogar a producto final o a perfil de producto final en el primer pasaje arriba de la mitad. Arriba del 55% es evidente que nuestro tipo es excelente, todo está construido en acero inoxidable. Los sistemas completos, no solamente el molino, pero los sistemas completos, las líneas completas, tenemos 3 diferentes capacidades al mercado para 60 toneladas de ingreso de áreas de maíz limpio, para 100 toneladas y para 160 toneladas de maíz. Cabe mencionar que 100 toneladas es aproximadamente la típica capacidad de las líneas hoy en día alrededor del mundo, ¿no? Entonces, es como que el estándar. Y llegar a tener una línea de 160 toneladas de capacidad, pues obviamente te da la versatilidad del menor costo de mano de obra y maximización de los equipos. Nuestros equipos obviamente tienen la capacidad para ajuste para diferentes perfiles de molienda. Podemos hacer separación entre lo que son los martillos y las placas.
obviamente los juegos de los cernidos. Los cernidos hoy en día, pues obviamente contamos ya con la disponibilidad de cajones sintéticos que al final van enfocados también a la seguridad alimenticia y tratando de retractar sobre la presencia de maderas dentro de los productos. Lo mencioné hace rato en el diseño, en el diagrama de flujo, nuestro diseño completamente cerrado con sistema de filtro independiente en la parte de enfriado, igual que el resto de la línea, pues nos permite tener un mayor control de las emisiones, ¿no? Abajo del 1%, inclusive abajo de los 0.75% sobre las emisiones, lo cual eso se traduce a mejores rendimientos al final del día. Lo más que puedas lograr sacar por oportunidad de maíz es el objetivo, considerando como base la calidad y el perfil que estás buscando, ¿no? Los sistemas, en realidad, pues son sistemas cerrados de transporte donde realmente no hay interacción humana, vaya, no se tiene que estar haciendo nada físicamente, completamente automatizados y logrando hacerlo lo más amistosos o amigables para la gente que tiene que controlar estos sistemas. Obviamente, pues en las aplicaciones de entrada, lo que son las tortillas y botanas, que es el mercado principal hoy en día, se han desarrollado muchas aplicaciones para panificación o premezclas. También tenemos la disponibilidad de poder atender industrias o mercados para otro tipo de requerimientos, como son las pastas libres de gluten, sistemas ¿cómo se llama? De laminado o extrusión para otro tipo de productos. Y la harina misma también se puede usar como espesantes, como rellenos, como batidos o empanizados. O a lo que voy es que la harina mundialmente ya empieza a reconocer otras aplicaciones que al final pues van encontrando la oportunidad de obtener todos los beneficios nutrimentales después de pasar por este proceso. Pues de entrada, a diferencia de los otros dos, pues es una buena fuente de fibra. O sea, no separamos, si hay pérdida, como lo comenté, pero se busca lograr tener el mismo perfil o similar a lo que es el grano entero sin procesamiento. Hay un incremento en el calcio por el mismo sistema de nixtamalización por el uso de la cal y inclusive hay un incremento de la proporción ya en los productos finales, tanto de calcio como de fósforo, lo cual hace, en este caso, la tortilla, un producto comparable a lo que es con la leche, lo que es su aportación de calcio. Hay un incremento parcial de la absorción de minerales, como el hierro, el zinc. Obviamente elimina, o bueno, no elimina, pero ayuda al problema en el caso de ciertas enfermedades o deficiencias como el pelagra, y obviamente reduce o elimina lo que son las micotoxinas. Al final, creo que si vemos el proceso de la nixtamalización, es un proceso clave para maximizar y hacer disponible todos los nutrientes que vienen en el maíz desde su contenido original. Muchos de estos nutrientes, cabe mencionar que no son disponibles al cuerpo humano y no es muy amistoso para que el cuerpo pueda absorber todo esto sin ser procesado. Es la misma naturaleza del grano mismo y por lo mismo desde muchos años se encontró la manera de hacerlo más amistoso y tener una mejor ingesta, ¿no? En el nixtamal, la parte de cocimiento, la retención de los compuestos del maíz, ¿cómo se llama? A comparación del original contra ya nixtamalizado, pues se ve que llegamos hasta el 85% de la amilosa,
obviamente el 70 al 100% de los aminoácidos todavía están presentes. El calcio se multiplica 5 veces, obviamente, porque se agrega cal en ese momento, en el momento de la nixtamalización. La fibra cruda que baja al 51%, lo mencioné hace rato, mucha de esta fibra se hace soluble y aceptable al cuerpo humano. El aceite sigue teniendo un porcentaje del 71% cuando menos. La fibra dietética insoluble se va entre el 40 y el 90% dependiendo de cómo se procesa el grano mismo. El hierro prácticamente se duplica, el zinc se mantiene, la niacina al 52% y el ácido fítico baja de entre un 60 a un 80%. A comparación de la masa obviamente aún tiene la retención de los compuestos en la etapa siguiente, antes de hacer los productos finales, y en muchos casos inclusive se incrementa hasta 12 veces el contenido de calcio. En el caso del maíz amarillo, los betacarotenos suben todavía un 25%. Tenemos abajito del 30% en las antocianinas, la fibra cruda se ve todavía una presencia del 33%, el aceite el 53%, aminoácidos esenciales al 100%, completamente disponibles, el hierro al 63%, la proteína al 98%, y la vitamina A o provitamina y carotenoides entre un 80 y 100%. Al final, un producto final al consumidor de este proceso, pues encontramos que sigue habiendo presencia de antocianinas, el calcio hasta 30 veces su contenido original. Y aclaro, en esta parte la cal se ve que escala de manera rotunda, porque al final, tradicionalmente en muchos lugares, en áreas como en México, se les agrega todavía cal al final como ingrediente a la masa harina para hacerse masa y hacerse tortilla, porque les da la disponibilidad de hacer un producto un poco más tradicional y aparte porque les da un poquito de extensión de vida. Culturalmente hablando, es una de las razones, ¿no? No se hace en todos los otros países, en Estados Unidos, sin embargo, pues es típicamente lo que se ve dentro de la cultura que consume mucha tortilla, ¿no? Aminoácidos esenciales del 80 al 100%, en el aceite alrededor del 55%, proteínas siguen estando disponibles entre un 85 y 90%, los carotenos de 80 a 100, el almidón resistente se eleva a 50% más de su forma original y el zinc también se incrementa en 54% arriba de su forma original. Al final, estos son de los beneficios y las ventajas que se encuentran. Obviamente aprovecho para agradecer a CIMMYT por el apoyo de la información que tiene mucho fundamento y base científica, muchos estudios que se han hecho. Y pues en general este es el proceso de la nixtamalización. Aprovecho antes de cederle la palabra a Andrea para darle las gracias por su atención, por su tiempo. Veo que se están formando algunas preguntas. Espero ahora sí tener un poquito de tiempo en lo que Andrea toma la palabra para poder revisarlas y poder responder al público. Adelante, Andrea. Listo, Rodrigo. Muchísimas gracias. Pues muy interesante, pues como siempre, ¿verdad? Y pues veo de la participación y pues de las preguntas que hay, pues que ha habido mucha atención. Pues no sé, Rodrigo, tú ves ahí las preguntas, ¿verdad? Así es, estoy leyendo precisamente una ahorita. Alguien pone una duda: los residuos de la cal en el producto mismo, ¿qué efectos pudieran tener en la salud? Pues obviamente no hay un efecto negativo, al contrario, como lo presenté en las últimas pantallas, evidentemente nos ayudan al ingesto, al contenido de calcio que se ingiere. Honestamente, y también no somos
expertos en la parte científica, pero también mencionaba a CIMI, pueden encontrar y buscar, encontrarlos en sus páginas de web y van a encontrar que hay mucha disponibilidad de información y obviamente no nada más por ellos, principalmente lo menciono a ellos por la disponibilidad de apoyarme con mucha de esta información que hoy tuve la oportunidad de presentar, pero muchos otros beneficios que al final traté de colapsar lo más importante, pero honestamente el proceso de la nixtamalización es un proceso clave que simplemente si imagináramos que no cubre ni el 1% de la producción de maíz a nivel mundial, lo que sería si todo lo que va a consumo humano fuese procesado bajo el sistema de nixtamalización, la cantidad de nutrientes naturales que tuviéramos oportunidad de incluir. Alguien pregunta por ahí también, ¿estos tanques de reposo manejan algún tipo de cocción? No, no necesariamente, y es muy buena pregunta porque lo mencioné también hace rato. Esta es la única parte que yo siempre he dicho, es la parte que sale gratis. Lo único que requiere es obviamente espacio, porque entre más tiempo requieras, pues más espacio por el volumen mismo del nixtamal, pero en realidad la intención es estandarizar la calidad del nixtamal dentro de todo el flujo, lograr hacer más suave el almidón para poder tener un mejor manejo y obviamente empieza su proceso de acidificación, baja el pH, se blanquea un poco el nixtamal de manera natural por la misma razón y ayuda a completar la parte de la cocción. O que no se logra dentro de la cocción más bien. El proceso de nixtamalización es un proceso físico-químico. ¿Sí? Una gran parte se hace en la cocción y otra gran parte ayuda a completarse en el reposo. Y por términos de características físicas de las harinas que se buscan hacer, siempre ayuda un buen reposo. En el caso de fabricación de pastas alimenticias, ¿es factible utilizar nixtamal en el proceso de elaboración? Evidentemente se ha visto, obviamente es muy pequeño ese nicho, creo, todavía, pero sí es funcionalmente hablando, sí es viable. Inclusive las harinas nixtamalizadas cruzando por procesos de extrusión, a comparación de harinas crudas, a lo que le llaman el cornmeal, pues obviamente nada más de saber que ya ha sido tratado ese almidón y pregelatinizado o nixtamalizado, obviamente, pues tienes un menor requerimiento de energía, tanto calorífica como eléctrica, ¿no? O sea, necesitas menos presión y menos calor, porque al final del día esto ya se había hecho en su momento. Hay otra pregunta que no entiendo bien. Hay varias preguntas. No es una pregunta, están haciendo una corrección sobre la pregunta anterior, perdón. ¿Qué aspectos negativos en base a rendimientos si se exceden las temperaturas y los tiempos de nixtamalización? Pues realmente si se sobrecose, lo que entiendo la pregunta es cómo afecta. Lo podemos ver como la típica campana de Gauss. Tiene un pico de eficiencia, ¿no? Si empezamos a empezar el sistema de cocimiento, se logra llevar el nixtamal o el maíz al punto óptimo donde le vamos a lograr sacar la mejor absorción, el mejor perfil, el mejor manejo, maleabilidad y todo. Pensamos que, bueno, les pido que piensen que si se empieza a exceder, empieza a caer ese resultado. Entonces, hay realmente un rango óptimo para los almidones o el maíz mismo en el que se logra hacer la producción que se está definiendo, ¿no? Vamos a decir tortilla de mesa o frituras u otro tipo de aplicaciones. Pero sí afecta.
Creo que más que en el rendimiento mismo es en la funcionalidad de la harina. Puede tender a hacerse un poquito oscura, puede tender a hacerse obviamente más chiclosa, entonces empiezas a batallar con el manejo mismo de esta. No necesariamente va directamente correlacionado al proceso de transformación, digo, al porcentaje de transformación, pero sí, pues más que nada te va a afectar porque inclusive la funcionalidad o tu proceso consecuente, pues vas a tener que estar haciendo muchos ajustes y vas a inclusive encontrar algunas pérdidas. La gente se anima, pues enviando muchas preguntas, ¿verdad? Qué bueno. Sí, eso es bueno. Frecuencia de limpieza de las líneas de secado bajo un esquema de trabajo de 24 horas. Estos diseños que presentamos, muy buena pregunta. Riesgos de incendio también lo mencionan y las recomendaciones. Mira, los tiempos de operación obviamente dependen mucho de las mismas prácticas de cada compañía. Estos diseños son evidentemente diseñados para operaciones continuas, no sistemas en batch o en etapas. No puedes arrancar un sistema de estos y esperar estabilizarlo sin invertirle tiempo, y se busca poder lograr llevarlos y mantenerlos. Porque se busca mantener todos los factores, la temperatura la tienes que mantener estable, los niveles de agua los tienes que mantener estables, y los perfiles dentro de cada parte del proceso pues se tienen que mantener estables. Obviamente es una pregunta que creo que, como digo, depende mucho de cada organización y bajo sus prácticas, sus políticas. Se puede hacer en un par de días, se puede hacer en una semana, se pueden estar haciendo monitoreos, sistemas de sanitización sin parar todo. Mientras tienes maíz en el reposador, tú puedes parar el sistema de cocimiento, hacer un chequeo, se pueden hacer análisis de swab, se pueden hacer limpiezas ¿cómo se llama? Se drena parte del sistema. En la parte seca, de la misma manera, se pueden hacer paros ¿cómo se llama? Programados. Típicamente, vamos a decir que semanalmente, sí, y siempre y cuando tengas un monitoreo ¿cómo se llama? De presencia de microbios o tanto físico como de laboratorio, para asegurar que es el tiempo suficiente. Entonces, realmente les recomiendo más bien que monitoreen su proceso, se adapten a él y adapten su programa a esas mismas necesidades. Depende mucho de la humedad ambiental, de la temperatura de la zona que estén. Es igual que el maíz. Un maíz se puede mantener por mucho más de un año, obviamente en bodegas limpias, libres de animales, secas, obviamente. Si tratas de mantener maíz en vamos a decir, lugares tropicales, silos muy calientes y todo, pues vas a estar más sujeto a que pueda bajar ese tiempo de vida, ¿no? Los secados, realmente los secados son para transporte completo, no debería de quedarse nada atorado, no se debería de estar tampoco prácticamente tener que estar limpiando, son temperaturas muy altas, es otra etapa, como le llaman en Estados Unidos, a killing step. Es una etapa en la que se puede eliminar cualquier bacteria o es un tratamiento térmico, vamos a decirlo. Entonces, realmente no deberías de tener problema. Obviamente, son temperaturas altas, son sistemas y tecnologías industriales. Siempre va a existir algún riesgo si no se maneja bien. Por lo mismo, tenemos controles de temperatura o sensores más bien de temperatura. En ciertos casos, inclusive, se pueden integrar aspersores contra incendios de ser pedido, más sin embargo, básicamente es encontrar y el conocimiento para poder operar estas líneas de manera adecuada. Mucha gente le tiene pues más que respeto, vamos a decir, un poquito de miedo a estos sistemas por las altas temperaturas, pero en realidad son sistemas muy nobles que si sabes utilizar bien, logras hacer un buen secado rápido, efectivo,
y sin poner en riesgo ni la compañía, ni a la gente, ni el producto mismo, ¿no? La utilidad de la... Perdóname. Disculpa, Rodrigo, hay Jorge Ruiz que quería pues hacer una pregunta en vivo, a ver si se conecta, ¿verdad? Veo que está en la pantalla, pero creo que tiene el micrófono apagado. No sé si nos escuchas, Jorge. Hola, Rodrigo. ¿Me escuchan? Buenos días a todos. Está, buenos días, Jorge. Un gusto en saludarte. Igualmente, Rodrigo. Muchas gracias por permitirme hacer la pregunta. Adelante, con todo gusto. Ya me aclaró la de los tanques de almacenamiento. Ahora tengo una. Lo que ustedes llaman el nejayote, ¿lo puedo reutilizar en un nuevo proceso? Mira, hay casos que sí se puede utilizar, quizás no se recomienda el 100% de la reutilización porque al final del día tenemos un punto en el que se satura el contenido de estos sólidos en los procesos anteriores, puedes encontrar un poquito de presencia, lo ves en el color de la harina si lo usas de más. Lo que se puede hacer es encontrar un punto de reutilización, vamos a decir, un 50%, y lo vas monitoreando físicamente o la gente que opera puede ir viendo que no te llegue a afectar porque realmente los indicadores están relacionados al color del producto final y el olor mismo, ¿no? Pero de que se puede, sí se puede, dependiendo de los sistemas y dependiendo también, perdón, en dónde lo quieras reutilizar. Se puede reutilizar, mi recomendación es al final del sistema de cocimiento o en la parte, en la segunda parte o al final, en el sistema de transporte, si tienes un sistema de transporte en húmedo y tratar de usarlo solamente para empezar a mitigar el uso de agua fresca, por decirlo así. Ok, es decir, y el residuo, entonces uno ya le tiene que hacer un tratamiento de agua para poderlo desechar. Dependiendo obviamente de la región, dependiendo del país, dependiendo de las regulaciones gubernamentales y a dónde van, ¿no? Hay casos en los que van al campo y hay inclusive casos en los que se puede aplicar a los campos agrícolas siendo de beneficio. Hay estudios de universidades inclusive también que el nejayote puede servir para como suministro ganadero y obviamente hay restricciones, si están a la mitad de una mega completa realizada, pues vas a encontrar otro tipo de problemática, pero pues depende mucho de cada uno. Obviamente, creo que hay que hacer una labor de investigación con los departamentos locales, entender un poquito cuáles son las regulaciones, cuáles son los criterios para poder, ya sea pretratar el agua o tratar el agua y poder llegar a una solución completa. Ok, gracias. Y la última pregunta para no quitarle la oportunidad a otra persona que quiera preguntar, la cantidad de agua ¿qué cantidad de agua aplico por tonelada? Mira, obviamente, históricamente... ¿O qué cantidad de agua se desperdicia por tonelada? Perdónenme. Sí. Industrialmente hablando, hoy en día las compañías traen un consumo aproximadamente entre 1.5 metros cúbicos de agua por tonelada métrica. Vamos a pensar que alrededor del 60% de este consumo va directamente a lo que es el agua en nejayote o agua residual. Vamos nuevamente, si logras hacer una recirculación de parte de esta o un pretratamiento, depende mucho validar esos números, ¿no? Pero el otro 40, pues obviamente va entre absorción al nixtamal, evaporación, después, durante el secado y así sucesivamente. Pero así números muy, muy rápidos, estamos hablando entre 1.2 y 1.5 metros cúbicos de consumo por tonelada métrica y un 60% de desagüe o nejayote. Es decir, que el 60 se debe botar o se debe, bueno, el 60 es lo que sale residual como agua de nejayote en el proceso de cocción y lavado.
Sí, ya de ahí vamos a lo mismo, Jorge. Si lo quieres votar, si quieres recircular, si me explico, ahí Sí, es donde hay que ver esas opciones. Pero es un 60 lo que, lo que tienes que usar como referencia para ver más o menos cuantificaciones y cómo atacar bajo las regulaciones, como decía, ¿no? Locales o... De ese 60 yo proyecto cuánto reutilizo y de ahí ya me saldrá un residuo, que ese residuo es el que determino si lo uso para riego o ya pues le doy la disposición de uso final al producto. Exactamente, inclusive evaluar el perfil de ese mismo, de ese nejayote, exactamente. Ok, gracias Rodrigo, súper Para claro. servirles, un gusto saludarte. Yo Igualmente. creo que gracias, Jorge, para las preguntas que pues se aprovechó aquí para contestar a otras preguntas que ya estaban ahí, que nos habían enviado, pues muy interesante muy interesante la intervención. Pues estamos saliendo un poco de tiempo, pues yo diría, Rodrigo, si contestamos a una pregunta más de la que tenemos ahí por escrito. Sí, con todo gusto. Digo, yo encantado de ver tanta pregunta. Agradecido por las preguntas, obviamente, porque quiere decir que sí hubo algo de aceptación y Claro. entendimiento de lo que presenté. Alguien pregunta, mejorando la molienda principal, ¿se puede eficientar el consumo de energía? Ah, claro que sí. Deteniendo algunos de las remoliendas. Sí, la respuesta es sí. Definitivamente una buena molienda te da de entrada un buen secado y obviamente alcanzando los niveles que les presentaba, pues obviamente estás liberando, vas a trabajar el resto de la línea vaya, vamos a decir, a un 40% del flujo mismo. Y obviamente cabe mencionar que si tienes también un buen proceso de remolienda, no vas a traer dándole vueltas al producto para llegar a encontrar su salida, ¿no? Que eso es también muy importante, pero la respuesta es obviamente sí. Hay alguien Disculpa, que Rodrigo, pregunta, hay una pregunta interesante pues, de parte de Detlef Rösler de Mühlen Chemie, que habla de los aditivos, ¿verdad? Blanqueadores, mezcla ferrovitamínica. sí, dice, se usan también aditivos, principalmente blanqueadores, mezclas ferrovitamínicas, según la ley. ¿Cómo y dónde se integra la adición de estos aditivos en el proceso? Dependiendo mucho de qué estemos hablando. Hay aditivos, obviamente, que ayudan al procesamiento o al proceso de nixtamalización o producción de harina de maíz. Vamos a decir el blanqueador. El blanqueador obviamente se agrega entre lo que es el proceso de cocción y el proceso de reposo. Es donde encuentras la mejor parte para aplicarlo. Si tu reposo, vamos a decir, fuese húmedo, pues obviamente puedes meter el blanqueador antes de entrar a molienda, pero realmente no es tan efectivo porque ya no tienes tiempo de que haga esa reacción en el nixtamal. Entonces, básicamente es entre cocimiento y reposo. Me perdí cuál era la segunda parte de la pregunta o se me movió la pantalla. Las vitaminas e ingredientes que se agregan, ya me recordé, esas van al final. Mucha de la industria la agrega antes de los hilos, otra de la industria la agrega en el empacado, porque obviamente puede ser inclusive más eficiente y te libera la capacidad de tener, vamos a decir, una harina base y si tienes 5 harinas de mercado, pues a cada una solamente le agregas lo que le tienes que agregar para esa presentación, ¿no? En el caso de que son, ¿cómo se llama? Regulaciones gubernamentales y toda la harina requiere, vamos a decir, vitamina, pues lo puedes agregar antes de llegar a silos y toda tu harina vaya prácticamente estandarizada con los niveles que debe de llevar. Muy bien, Rodrigo. Muchísimas gracias. Estamos un poco sobre tiempo, pues a todos los participantes, pues las preguntas a las cuales no hemos logrado contestar aquí en vivo se contestarán por correo. Y pues
Pues aquí damos la palabra a Gustavo Castro, la última intervención. Y luego, antes de cerrar, Gustavo. No tiene el micrófono prendido. Sí, tienes que... Ya. Ya, excelente. Buenas tardes, buenos días. Bueno, aquí en Honduras estamos en la mañana. Yo tengo nada más una duda. En sí, la cal dentro de la nixtamalización, ¿cómo le ayuda al grano? Bueno, lo mencioné, Gustavo, buenos días y saludos a todos por allá. En realidad, la cal, como lo mencioné al principio, lo que hace es un efecto físico-químico, ¿no? Por un lado, ayuda a desintegrar el pericarpio, vamos a decir, a rasgar la capa para poder acelerar la penetración de la humedad o del agua a la parte del endospermo o almidones. Por un lado. Por otro lado, hay un efecto químico en el que ayuda a liberar nutrientes, como creo también lo había mencionado, y a dar características que son muy exclusivas de la nixtamalización para el manejo de la masa, la maleabilidad, la resistencia misma. Hay una reacción junto con las capas externas que ayudan a hacer lo que conocemos como la goma natural. Entonces, pues son varias funciones que es lo que logra hacer. ¿Por qué? Obviamente es un poquito difícil porque viene de miles de años. Puedo mencionar que en un principio hay obviamente evidencia de que se usaban cenizas de madera. Vamos a pensar que del mismo fuego que hacían nuestros antepasados, esa ceniza la usaban para la nixtamalización. A través del tiempo encontraron lo que era la cal viva. Adelante se empezó a adaptar para la cal hidratada, o que después que se empezó a industrializar también. Y obviamente también se encuentra, lo mencioné, que se puede usar la cal inclusive como un ingrediente final y no como un ayudador de proceso. Pero sí, hay varias funciones y es tanto la parte física como la parte química para lograr sacar todos los nutrientes del nixtamal mismo. Ok, muchas gracias. Para servirte, un gusto. Igualmente. Gusto. Listo, Rodrigo. Pues yo agradezco a todos los participantes. Llegamos a ser más de 50 participantes a lo largo de todo el webinar. Pues creo que un éxito, ¿verdad? Un tema muy interesante pues, para todos los clientes y amigos de Latinoamérica. Pues te agradezco soporte, la profesionalidad, y agradezco a todos la participación. Cualquier duda o consulta, pues pueden comunicarnos tanto con Ocren como con Politécnica directamente, y por los medios que ya conocen, que tienen, habiéndose inscrito al webinar. Pues muchísimas gracias nuevamente y pues esperamos vernos pronto y estar en contacto, ¿verdad? Esto sí seguimos. Gracias a todos. Aprovecho, Andrea, nuevamente mil gracias a todo Ocrim. Un gusto trabajar contigo, un gusto participar en esta sinergia, y les reitero que muchas de estas preguntas las sigo leyendo y con todo gusto les vamos a mandar respuesta, ya sea por el medio que nos dejaron su información. Hay muchas preguntas muy importantes y esperamos volver a tener esta oportunidad de presentarles soluciones en conjunto con el equipo de Ocrim. Un placer. Gracias, Andrea. Muchísimas gracias. Saludos a todos y pues hasta la próxima entonces. Un abrazo. Adiós. Bueno, gracias. Adiós.